Buenos días, estimados participantes de estadística de la sección 41 y 42. En la mañana de hoy, pues vamos a continuar con la unidad número 3. Buenos días a los presentes, Ángel Daniel, Angelina, José Manuel y Josué Daniel. Bien, estamos comenzando un poquito más tarde para esperarlos a que se desocuparan de dinámica. Entiendo que salen un poquito tarde de dinámica. Yo sé porque varias veces yo llegaba temprano a la hora y el profesor pues se demoraba un poquito más. Bien, entonces vamos a dar un breve repaso de lo que hablamos el jueves pasado. Nosotros entonces estamos tratando la unidad número 3 denominada inferencia estadística, ¿ok? La inferencia estadística es esa parte de la estadística que engloba todo un marco conceptual metodológico por medio del cual podemos realizar generalizaciones de una población a partir del estudio de una o más muestras representativas de ella. ¿Cuál es ese marco conceptual? Todo lo que vimos en la unidad 1, todo lo que vimos en la unidad 2, lo referente a medidas de tendencia central, medidas de dispersión, todo lo que vimos de teoría axiomática lo seguimos manejando, variables aleatorias, sobre todo la continua, distribuciones de probabilidad, sobre todo la distribución perfectamente normal, ¿ok? Para que a través de sus dos técnicas estadístico-inferenciales, como son la estimación y la prueba de hipótesis, poder entonces producir un proceso de decisión, generalización, técnica y científicamente demostrable con las estadísticas a través de toda su teoría del muestreo. La unidad número 3 trata sobre el muestreo, todo lo que engloba el muestreo, ¿ok? Porque para que una inferencia estadística sea lo más representativa, sea lo más satisfactoria posible, la muestra tiene que ser representativa, ¿ok? Y para lograr muestras representativas se debe planificar, se debe hacer un muestreo. De tal manera que esta unidad está dedicada al muestreo, que es un proceso estadístico matemático bien planificado, que se realiza por etapas. Mencionamos todas las etapas del muestreo. En todos los libros de estadística referidos a inferencia estadística están todas esas etapas. Quien no lo haya estudiado, quien no entró la semana pasada, puede verlo en cualquier bibliografía. No las vamos a repetir de nuevo porque tenemos que seguir con la clase. Tenemos que seguir con el contenido, ¿ok? Entonces el muestreo es la obtención efectiva de muestras representativas. Pero por el hecho de seleccionar, tratando de seleccionar muestras representativas y segundo, por el hecho de no considerar toda la población, sino una parte de ella, vamos a cometer errores, ¿ok? Pero no significa que esté malo, simplemente porque son márgenes de variabilidad que se han aceptado en términos generales y científicos, ¿ok? Por toda la comunidad internacional. La clase de hoy le vamos a dedicar al error de estimación y al jueves que viene a dos tipos de errores más, ¿ok? Entonces, todas esas medidas calculadas directamente. Entonces, ¿cómo hacemos inferencia estadística en la práctica? Bueno, si me interesa investigar una característica X de esa población objeto de estudio, en la práctica solo lo hago seleccionando ciertos elementos de ellas que van a formar parte de una muestra. Esa muestra puede ser de tamaño mayor o igual a 30, en ese caso decíamos que era muestra grande, pero también podemos tratar el hecho de muestras pequeñas menores a 30 y entonces abarcábamos la teoría de muestras pequeñas. Entonces a esa muestra le determinábamos unos estadísticos que son todas aquellas medidas que se calculan directamente de la muestra. ¿Ok? Y estos estadísticos nos van a dar información de los parámetros desconocidos. Entonces, toda característica o toda medida que se estime de la población se llama parámetro. ¿Ok? Entonces, ellos por lo general son desconocidos porque en ingeniería civil y urbanismo tratamos poblaciones infinitas. Es lo que prácticamente se van a encontrar en su campo laboral y en cualquier campo científico aplicado a la ingeniería civil. Por lo general tratamos poblaciones infinitas.
¿Ok? Entonces estos parámetros son desconocidos, pero lo que sí tengo es el muestreo y tengo todas estas medidas, ¿ok? Y con estas medidas, que pueden variar de muestra en muestra, como lo vimos la semana pasada con el teorema central del límite, podemos entonces llegar a conocer, a generalizar, a decidir acerca de la población, ¿ok? Además de estas características que se calculan directamente de la muestra, o sea, con el muestreo vamos a calcular los estadísticos, vamos a determinar también una distribución que tiene que ser perfectamente normal o aproximadamente normal cuando se esté utilizando muestras pequeñas. Entonces, de tal manera que veíamos la semana pasada, le dedicábamos tiempo a distribución muestral, ¿ok? Y decíamos que era el conjunto o sucesión de valores de la variable, ¿ok? Esta variable aleatoria en estudio, pero en la muestra. Entonces, por eso es una con su respectiva probabilidad. Y por eso es que esa distribución tiene que ser perfectamente normal, ¿ok? Si no es perfectamente normal, puede tener esta forma y allí entonces nuestras estimaciones y nuestras generalizaciones no sean lo más acertadas posible. De tal manera que vamos a seguir utilizando la distribución normal con las mismas características, ¿ok? Su eje de simetría, tiene puntos de inflexión, es asintótica en ambas direcciones y todo el área de la curva es 1. ¿Ok? ¿Cómo tipificábamos cuando tratábamos en la unidad 2 la distribución normal? Bueno, z era igual a x menos mu sobre desviación. Pero ahora esta desviación, como estamos en el muestreo, se convierte en un error de muestreo. Entonces, vamos a considerar para la distribución muestral dos escenarios, ¿ok? Que aquí se me olvidó tenérselos a la mano, pero ya lo busco y vamos a resumir, porque lo más importante es los casos de la inferencia, de la distribución muestral, ¿ok? Vamos a ver si lo ubico. Escenarios de la distribución muestral. Vamos a ver. Estoy acá. Ese me hizo esa lámina. Bien, bueno, sigamos. Vamos a seguir y luego lo repasamos. Yo decía que me faltaba algo. Bien, veo que se ha incorporado Idale. Buenos días, Idale. Ok, entonces hablábamos que en el escenario número 1, con la teoría de las muestras grandes, hablábamos del teorema central del límite, que era uno de los teoremas más importantes de estadística, y que tiene que ver con sucesión de variables aleatorias. ¿Ok? Si de una población se tiene suficiente recurso, tiempo y dinero, entonces podemos tomar, si se pueden tomar varias muestras de esa misma población, entonces vamos a tener diferentes estadísticos, los estadísticos muestrales 1, de la muestra 1, los de la muestra 2, los de la muestra 3, los de la muestra 4. Entonces el teorema central del límite me dice que yo puedo resumir en una sola variable aleatoria x como una sucesión o una sumatoria de x variables independientes, ¿ok? Y ella va a tener una distribución perfectamente normal. Ese sería el escenario número 1. Vámonos a las láminas, ¿ok? Vamos a hablarlo rápidamente. Y bueno, recuerden que el tipo de muestra es probabilística. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el escenario número 1. Si se conoce la varianza poblacional, independientemente del tamaño muestral, la distribución probabilística en la tipificación de la variable en el proceso de muestreo es entonces esta. Entonces vamos a seguir utilizando la misma formulación, pero ahora en donde colocábamos desviación, ahora eso se va a denominar error de muestreo. ¿Ok? Entonces, independientemente si el tamaño es grande o es pequeño,
la distribución probabilística en el proceso de muestreo, en la variable, es entonces esta formulación. En el escenario y, porque me lo permite, y si es pequeña, me puedo aproximar a una distribución Z por el teorema central del límite. ¿Ok? El escenario número 2, que se desconozca. Aquí tienen los escenarios. Escenario 1 que se conozca y escenario número 2 que no se conozca, porque no siempre se puede conocer la varianza poblacional. Y además que el tamaño de la muestra sea pequeña. ¿Ok? Si es grande, teorema central del límite, vuelvo y repito, teoría de muestras grandes, pero si se desconoce y el tamaño de la muestra es pequeño, entonces podemos aproximar todos nuestros resultados a través de una distribución normal también, pero aplicando la distribución T-Student. Este es el caso en el que aplicamos la distribución T-Student, ¿sí? Y decíamos que esa es una distribución de probabilidad muy, muy parecida a la normal, ¿ok? Solo que es un poco más achatada, pero tiene las mismas características de la distribución perfectamente normal. ¿Ok? Pero la distribución T-Student, como ella es un poco más achatada, corrige esa gran variabilidad, esa gran dispersión que existe cuando se desconoce la varianza y además la muestra es muy pequeña. Recuerden que mientras la muestra es más pequeña, más me aparto, más me alejo y más disperso estoy de la verdadera realidad, de la verdadera población objeto de estudio. Entonces ella maneja unos grados de libertad. Grado de libertad, n-1, también lo explicamos. Entonces, procedimos a la teoría de la estimación, empezamos el método inferencial de la estimación y decíamos que es ese método, esa herramienta estadístico-matemática que me permite estimar los parámetros desconocidos a través del estudio de una muestra y de sus estadísticas. Entonces, cuando un estadístico, cualquiera de ellos que vimos en la pantalla, estima a un parámetro, cualquiera de los parámetros, entonces en ese momento el estadístico se convertía en un estimador, ¿ok? Un estimador que va a estimar el parámetro. Y en la teoría de estimación, ese estadístico se convierte en un tita asterisco y el parámetro se convierte en un tita, ¿ok? Tita asterisco es el estimador y tita es el valor estimado. Lo ideal sería que ellos dos fuesen iguales, ¿ok? Entonces, para poder estimar, hay dos maneras, hablamos de dos maneras. Una estimación puntual a través de un valor único que me represente el parámetro, ¿ok? Pero tengo que utilizar el que es insesgado y el de la varianza mínima, ¿ok? Entonces, con todo el que sea insesgado y cumple con tener la varianza mínima, todavía no, en la estimación puntual todavía no es suficiente y todavía no me asegura al que no esté cometiendo un error muy grande. ¿Por qué? Porque la estimación puntual no considera los errores. Entonces, decíamos que en estadística, y entonces, ¿por qué mejor en vez de decir que X es igual a mu, si es que usted está utilizando como estimador la media aritmética? Y de hecho hablábamos que de todos los estimadores vamos a utilizar la media aritmética porque aquí estamos tratando distribución muestral de medias, ¿ok? Aquí está, distribución muestral de medias, ¿ok? La distribución muestral de varianza no es objeto de este curso. Entonces, en vez de decir que X es exactamente igual a mu, ¿por qué mejor no decimos que X barra es aproximadamente igual a mu por medio de un intervalo que lo contenga? Y porque en estadística se estudian más las aproximaciones que las exactitudes. Entonces, es más lógico decir que X muestral es aproximadamente igual a mu a tener que decir que X muestral es exactamente igual a mu, porque si la población es infinita, no vamos a poder determinar la media. Posiblemente la mediana y posiblemente el resto de los estimadores, pero en estos dos estimadores se está manipulando la muestra y eso no se permite en estadística. Lo ideal es no manipular muestras. Si usted tiene un conjunto de datos, ¿por qué va a tomar el máximo y el mínimo nada más? ¿O por qué lo va a reducir? No. Solo cuando esté muy bien especificado, eso se aplica en la especialización de pavimento,
si ellos tienen unas reglas, unas normas donde, bueno, a juro tienen que utilizar estimadores reducidos y eso, pero de lo contrario, no. De lo contrario, se está manipulando la muestra. Entonces, ¿por qué mejor? Es más lógico entonces considerar un intervalo, y ahí es donde iniciamos la teoría de la estimación por intervalos de confianza. Entonces, la teoría de la estimación consiste en una estimación puntual, bueno, en el caso de que usted tenga poblaciones finitas también, ¿ok? Pero muy rara vez va a tener poblaciones finitas, ya lo dije. Y la otra estimación es por intervalo de confianza, en la cual le asigno una probabilidad. Cuando usted asigna una probabilidad, esa estimación se vuelve confiable, ¿ok? Entonces, ¿qué es la estimación por intervalo de confianza? Es aquella técnica que me permite calcular un intervalo, ese es un intervalo matemático definido por dos límites. Un límite inferior y un límite superior, tal cual como hicimos en la unidad 1, las clases, pero ahora vamos a tener unos límites y esos límites se llaman límites de confianza. Y todo lo que me encierra entre esos dos límites, entonces bajo una distribución de probabilidad, se me va a originar una área o zona de confianza llamada 1 menos alfa. ¿Ok? Y esa zona o área o probabilidad se denomina nivel de confianza. Entonces, cuando usted le asigna una confianza a esa estimación, entonces ya es más confiable, más valedera, más acertada, más que conformarse con un valor único que me representa el parámetro, ¿ok? Y además, fuera de los límites de confianza, se nos generaban otras dos zonas que la ven aquí en pantalla, son áreas sombreadas. Esa otra zona o área o probabilidad se denomina nivel de significancia y es el nivel de los errores. ¿Ok? Es la probabilidad de estimar al parámetro desconocido, ¿ok? Con errores, con variabilidad, con dispersión. Y toda esta área o esta probabilidad te engloba todo lo que es los riesgos, los imprevistos, los accidentes, en fin. Entonces, la estimación por intervalo de confianza, entonces, involucra toda esa variabilidad, todos esos errores, se la fija de una vez, ¿ok? Está bien que vamos a cometer errores, pero con una probabilidad mínima de ocurrencia. Entonces, estas dos probabilidades tienen que ser menores a la probabilidad de confianza, ¿sí? Para que nuestra estimación sea lo suficientemente confiable. Entonces, cuando fijábamos esas dos áreas, entonces tenía ellas dos áreas sumadas me daban alfa. Quiere decir que esta área bajo la curva es alfa medio y del otro lado es el otro alfa medio, ¿ok? Tipificada la variable. Al conocer esa área bajo la curva, tengo entonces los límites de confianza que son la tipificación de la variable en el proceso de muestreo. Entonces, todo eso ocurre con una probabilidad de 1 menos alfa, que es su confianza. Pero como la forma límite de tipificación de la variable en el proceso de muestreo es esta que ven en pantalla, la sustituíamos acá y tenía entonces una sola expresión con una sola incógnita. ¿Quién es mi incógnita? Mu, el parámetro desconocido. La población que puede ser infinita, dispersa o inexistente, simplemente no se conoce nada de ella, pero el n, el tamaño muestral lo tenemos y los estadísticos también. Entonces, aquí nos resultaba una expresión que me permite entonces estimar a mu controlando los errores con una probabilidad mínima de ocurrencia y asignándole una confianza que debe ser lo suficientemente amplia y alta para que la estimación sea perfectamente creíble. Entonces aquí tienen lo de los escenarios. Vamos a tener, cuando se conoce la varianza poblacional, independientemente del tamaño de la muestra, entonces fíjense que esta es la distribución. Recuerden que aquí sigma o delta es desviación, ¿ok? Pero en el escenario número 2, si se desconoce y el tamaño de la muestra es pequeña, entonces recurríamos a la teoría de muestras pequeñas con la distribución T de Stude. Entonces fíjense que la diferencia entre una y otra, primero aquí es la distribución perfectamente normal, pero aquí es la distribución T de Stude. Aquí vemos desviaciones poblacionales y aquí vemos desviaciones muestrales.
Si se desconoce y el tamaño de la muestra es grande, teorema central del límite, y caemos en esta misma expresión. ¿Ok? Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta sobre la clase pasada? Si alguno la vieron, ¿todo está claro hasta allí? Bueno, continuemos entonces. Además de involucrar de que la probabilidad de cometer errores sea mínima, o sea, eso obedece al criterio del investigador, usted debe minimizar los errores, debe controlarlo, ¿ok? Además de eso, hablábamos entonces de el error de estimación. Entonces, si vamos a cometer errores, pero que el error sea el máximo permitido, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos la variable objeto de estudio en la población, el grado de confianza y la precisión requerida, ¿ok? Entonces podemos calcular un tamaño de la muestra, ¿ok? Porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo utilizar muestras grandes o cómo utilizar muestras pequeñas? ¿Cómo calcular ese tamaño muestral? Bueno, en el muestreo, el error de estimación me permite entonces calcular, si yo controlo los errores, me permito calcular un tamaño de muestra en el cual los resultados no sean en exceso costosos e imprecisos. Entonces, si vamos a cometer errores, ese error tiene que ser menor o igual hasta un máximo permitido. Vuelvo y repito, sí, vamos a cometer errores, pero no todo el error que yo quiera, no, es hasta un máximo permitido. Y por eso lo controlamos acá, en el nivel de significancia. Los errores máximos permitidos son hasta el 5%, ¿ok? O lo que es lo mismo, un área bajo la curva, que es una probabilidad. Ya yo he ido corrigiendo, ya yo corregí urbanismo, ya le di las notas y estoy corrigiendo ingeniería civil y es increíble cómo confunden el Z con la probabilidad. No, aquí tienen que estar muy claros. ¿Quién es área bajo la curva? Área bajo la curva es una probabilidad. Y el menos Z de alfa medio y el Z de alfa medio es la tipificación de la variable. ¿Estamos claros? Entonces, esta área bajo la curva, es decir, el nivel de significancia, se permite hasta un 5%. Los software estadísticos vienen, no quiere decir que sea hasta 5% nada más, puede ser 1, 2, 3, 4, sí, hasta 5%. O lo que es lo mismo, una probabilidad del 0,05 hasta una probabilidad de 0,05. Una probabilidad de 0,05 es realmente baja, ¿ok? Ahora, también depende del tipo de población, del tipo de investigación que usted está llevando, ¿ok? Si, por ejemplo, en ingeniería civil tiene el proyecto de una gran represa, una represa es un proyecto de gran magnitud, a gran escala, es un proyecto que conlleva mucho riesgo, ¿ok? Es de gran envergadura. Entonces, bueno, ahí usted puede permitirse un margen de error un poco mayor, digamos hasta un 10%, pero como mucho, o una probabilidad de 0,10. Si es de 0,10, quiere decir que es 0,05 aquí y 0,05 acá, porque alfa está dividido entre los dos extremos. ¿Estamos claros? Pero es hasta un máximo permitido, más de allí no, ¿ok? Y dependiendo del tipo de investigación, ese error máximo permitido es criterio del investigador, vuelvo y lo repito. Entonces, la probabilidad que el valor estimado mu se encuentre entre esos dos límites, entonces va a ser una probabilidad de 1 menos alfa. Quiere decir entonces que puedo definir el error de estimación como K por sigma tita asterisco, ¿ok? ¿Quién es K? El factor llamado factor de confianza. Y el otro miembro de la igualdad se le denomina error de muestreo, ¿ok? Y ese error de muestreo entonces es desviación raíz de n. Y K, el factor de confianza, es el Z de alfa medio calculado por tabla, tal y cual lo hemos hecho desde la unidad 2. Fíjense que aquí es base y primordial que dominen la distribución perfectamente normal, ¿ok? Tienen que dominarla.
De todos modos, en esta unidad lo volvemos a repasar, volvemos a repasar la tabla e igualmente vamos a incorporar otra tabla también, que es la distribución de estudio. En la clase de hoy lo vamos a hacer con ejercicios porque nos faltaba todavía definir el error de estimación. Ya nosotros habíamos quedado en la teoría de la estimación y nos faltaba ver el error de estimación. Entonces, prácticamente, si nosotros en la definición del error de estimación sustituimos los valores del factor de confianza y el error de muestreo, obtengo esta expresión para el error. Si yo fijo también el error, que es hasta un máximo permitido dependiendo del estudio, entonces yo puedo despejar n. ¿Ok? Allí es donde puedo entonces, minimizando el error también, puedo calcular un tamaño de muestra ideal en el cual no incurro en muchos costos ni en imprecisiones. Y entonces al despejarla de acá, fíjense que como aquí hay una raíz cuadrada, todo se debe primero elevar al cuadrado, tanto el miembro, tanto a la derecha de la igualdad como a la izquierda. Entonces, fíjense que obtengo este tamaño muestral, pero este tamaño muestral es para poblaciones finitas, ¿ok? Que sean ya conocidas, porque digamos que usted está continuando una investigación y el investigador anterior determinó la varianza. Entonces, al tener la varianza, tiene la desviación. Ojo, todavía hay estudiantes que confunden desviación con varianza. Algunos no salieron muy bien porque no utilizaron la desviación, utilizaban era la varianza. Ojo, aquí vean que es desviación, 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 ¿ok? Entonces, fíjense que profe, entonces el error permitido no lo determinamos nosotros. Sí, sí lo determinan ustedes. Ojo, ya lo voy a explicar. Simplemente déjenme hacer la recordatoria. Fíjense que aquí no era varianza. Ya he visto varios exámenes donde el procedimiento lo hicieron bien, pero el resultado no le dio porque utilizaron la varianza acá. Y aquí es desviación. Por favor, en la unidad número 3 no vuelvan a cometer ese mismo error. ¿Ok? Ajá, vamos con la pregunta de Idani. Fíjense ustedes que para hacer inferencia estadística, sí es importante el criterio del investigador, es importante el experto, porque fíjense, en todo proyecto en construcción civil e incluso de urbanismo, hay un equipo multidisciplinario. Entonces, siempre va a haber un experto en esa área. Por ejemplo, si estamos investigando, por decir concreto, estamos haciendo una investigación en concreto, allí hay errores que ya el experto en concreto ya sabe cuál es el error máximo permitido, ya sabe más o menos cuál es ese error de estimación, esos errores, y dependiendo si es un concreto elaborado en laboratorio con todos los controles de calidad, ahí se estiman errores hasta el 5%. ¿Ok? Si está en obra, tiene que considerar un poco un error más alto porque no está controlando, el ambiente no está controlado. ¿Ok? El concreto en laboratorio está totalmente, todos los ensayos e investigaciones que hacen en laboratorio es porque se ha controlado todo. ¿Ok? Hay control del ambiente, control del equipo, control del operario. Pero cuando usted está en obra, no. ¿Ok? Entonces, a veces no se siguen las normas como debe ser, entonces debe estimar un error un poco mayor, incluso hasta el 10% también. Si ustedes ven la bibliografía de Porrero, los que están estudiando materiales de construcción, allí Porrero establece unos errores de estimación dependiendo del tipo dependiendo del ambiente en donde se realiza el concreto, ¿ok? Pero sí, ese error de estimación lo determina usted, el que está realizando el estudio. Entonces, alfa lo determina el investigador, es criterio, y el error de estimación también. Ahora, así como digo eso, también digo lo otro. ¿Qué le dice la teoría de muestreo con respecto al error?
Cuando no tengamos ningún experto y es primera vez y usted no tiene idea, porque obviamente que no siempre se tiene la experiencia en determinada área, entonces, ¿qué va a pasar? Que la misma estadística, la misma teoría de muestreo te dice, asume errores de estimación entre 4% y 6% máximo, ¿ok? Entonces, cuando usted no tiene la suficiente experiencia, puede elegir un valor entre 4 a 6% máximo. Ahí sí es verdad que hay que irse, hay que guiarse, mejor dicho, por la teoría de muestreo, porque la estadística tiene su propia teoría y tiene sus propios márgenes, ¿cierto?, de variabilidad. Es entre 4 y 6%. Cualquiera de ellos lo puede elegir. En nuestras investigaciones, todas las investigaciones que yo he llevado y todos los artículos científicos que he publicado, que los invito a que los revisen, nuestra revista científica ocupó ahorita el puesto número 6 de 168 revistas en una competencia, un nivel de valoración. Entonces, fíjense, y yo con mis tesistas le digo, bueno, si no tenemos el experto en el área, ahorita tenemos inhibidores de corrosión. Ajá, bueno, yo no conozco mucho de corrosión, no soy experta en corrosión, ¿ok? Ellos tampoco, entonces nosotros lo que hicimos fue asumir en esta misma formulación, a ver, ¿dónde está? En esta misma formulación que ven en pantalla, asumíamos el error del 4%, ojo, pero aquí no entra en porcentaje, entra en forma de probabilidad, ¿es cierto? 0,04. Entonces, probábamos y veíamos cuánto era el tamaño muestral, con 5 y luego con 6. Como a veces esta fórmula nos da muy grande y por lo general en las investigaciones científicas, esa formulación da que usted tiene que tomar una muestra muy, muy grande. A veces no se puede llegar a ese tamaño, tomamos por lo menos la muestra, la menor, ¿ok? Porque es la que nos va a conllevar a resultados precisos pero no tan costoso, porque mientras más grande es la muestra, más caro sale. Más elementos tengo que seleccionar de la población. Y si para seleccionar la población ameritas personal experto en esa área y necesitas equipo, el alquiler de los equipos es muy costoso. Entonces, bueno, hay que ir, por eso es que la estadística es la ciencia de las aproximaciones, te permite ir haciendo aproximaciones e ir ajustando. Recuerden que el tercer objetivo específico de la estadística es ajustar hasta un mínimo de variabilidad. Allí es donde importa mucho ese tercer objetivo e igualmente en la unidad número 4. ¿Ok? Entonces, bueno, muy buena su pregunta. Es así. ¿Ok? Entonces, luego vamos a seguir la idea y luego cuando nos reincorporemos, les voy a buscar otra fórmula cuando el caso de población infinita, ¿ok? Porque cuando es finita, bueno, chévere, es ese, pero cuando es infinita, ya se hace otro procedimiento, pero con la misma fórmula, ¿ok? Bien, entonces una vez que conocemos el error de estimación, ya sabemos lo que es la confianza, entonces ahora sí vamos a aplicar la técnica estadístico-matemática por medio vamos a ver estos dos ejercicios que lo tienen en su unidad didáctica. Vamos a ver cómo hacemos inferencia estadística en la práctica. Fíjense usted, supóngase que X representa la resistividad eléctrica de la matriz de concreto de una edificación. ¿Ok? Esto es una edificación ya en pie. Y ese concreto ya tiene tiempo expuesto al medio ambiente, ¿ok? Ya esta es una edificación realizada y con varios años de construida. Se tomó una muestra de 100 edificaciones que dieron una resistividad eléctrica promedio de 5,012 kilogramos ohms centímetro. Punto. Se sabe que la desviación es 0,04 en las mismas unidades y se desea tener un intervalo del 95% de confianza para la media de la resistividad eléctrica μ. Fíjense ustedes, si yo tengo una edificación
póngase de 15 pisos, ¿ok? O esa matriz de, ¿cuánta matriz de concreto no tiene esa edificación? Muchísimo, es infinita. Pero, y de esa matriz yo deseo conocer una variable X. En este caso es la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica es una variable que me indica el grado de corrosión que puede hacer que tenga esa edificación. ¿Ok? Entonces, usted tiene aquí cuál es la población objeto de estudio. Primero vamos a identificar cuál es la población. Y fíjense que se tomó una muestra. Mire, aquí tienen que leer muy bien. Tiene que leer muy bien el enunciado, ver dónde está el punto seguido, dónde está el punto aparte, ¿ok? Porque fíjense, primero me está hablando de una generalización. Quiere decir que mi población son edificaciones ya en pie, ya construidas y con ciertos años de expuestas al medio ambiente, ¿ok? Porque una edificación nuevecita, ella no va a tener resistividad eléctrica fallosa, ¿cierto? Pero una edificación ya con varios años construida. Entonces, aquí me están hablando de poblaciones de edificios, digamos en una ciudad. Vámonos a la grafiquita para que ustedes vean. ¿Cuál es la población? Las edificaciones. De un municipio, de un estado, o aquí no es relevante eso, pero sí la población es de edificaciones. ¿Cuál es la característica que le voy a estudiar a cada elemento de la población y que es común a ella? La resistividad eléctrica, ¿ok? Voy a hacer inferencia. Solo lo puedo hacer seleccionando una muestra de tamaño n. Fíjense, el enunciado me dice que n es 100. Entonces, es una muestra grande. Ajá, con esa muestra obtuve un estadístico, que es la media aritmética muestral, y te la nombran. Es 5,02, si no me equivoco. Punto y seguido. Además se sabe y te hablan de una desviación. Ah, esa es señor, esta desviación. Entonces quiere decir que si me la dan, porque se sabe por estudios anteriores, ahí dice, se sabe, y se sobreentiende que es por investigaciones anteriores, ¿no? Entonces aquí estamos continuando un estudio que ya el investigador anterior ya investigó eso. Además, casi que hoy en día casi se ha estudiado de todo. Acuérdense que cuando ustedes quieren investigar algo, tienen que considerar que ya otro lo ha hecho en otra parte del mundo. Entonces, bueno, para ese tipo de edificación, y aquí en Venezuela se sabe que esta desviación es tanto. Entonces, fíjense, tienen que ubicar los datos muestrales, cuál es el tamaño de la muestra y de los datos poblacionales. Si me dan cualquiera de estos dos señores, me pueden dar la varianza o me pueden dar la desviación. Ojo, que en el examen de la unidad 2 todavía se confunden con esto. Esto ya lo venimos diciendo desde la unidad número 1. No se justifica que todavía no sepan qué es una varianza y qué es una desviación. Sin embargo, lo seguimos manejando. Entonces, fíjense ustedes, la X subrayada es el estadístico, es 5012, pero la desviación poblacional, mire aquí, punto y seguido, ya culminó esa idea. Mire, la primera idea principal es la población. Me están diciendo la generalidad. En este enunciado, porque ya vamos a ver otro enunciado donde no necesariamente se empieza hablando de la población. Luego, punto y seguido, ya terminó esa idea y viene otra. Se tomó una muestra de 100, dando como resultado un promedio, pero este promedio es de la muestra, más mu es el promedio de la población desconocida. Nosotros aquí vamos a tener dos medias, ¿ok? Y deseo estimar la media poblacional de toda esa región con un 95%. Es decir, deseo saber, estimar la resistividad eléctrica promedio de toda esa zona con este muestreo. ¿Ok? Para eso es el muestreo. Y si me dicen con un intervalo del 95% de confianza, quiere decir que si todo esto es 95%, ¿ok? Toda el área blanca, que es 1 menos alfa, ya te están diciendo
cuál es tu probabilidad de confianza, y tu probabilidad es área bajo la curva y es 0,95. Ojo, y ahorita voy a explicar la diferencia, por qué se le dice en intervalos de confianza, se le dice 95%, pero realmente usted está estimando con una probabilidad alta del 0,95. Entonces, si todo el área blanca es 95% y todo el espacio muestral o todo el área bajo la curva es 1, 1 menos 0,95 creo que me queda 0,05, ¿sí? Me queda un 5% de área bajo la curva para repartirlo entre las dos áreas fuera de los límites de confianza, y entonces allí estoy manejando que de menos infinito hasta menos z de alfa medio es un área bajo la curva de 0,025 y la otra área bajo la curva es 0,025, ¿sí? Entonces, si todo el espacio muestral es el 100% y voy a trabajar con una confianza del 95%, quiere decir que también voy a estimar con un error del 5%, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, al tener el área bajo la curva, tengo los límites de confianza. Ya sabemos entonces, vamos a cómo obtuve ese z de alfa medio. Ojo, voy a obtener un menos z de alfa medio a la izquierda del 0, porque recuerden que aquí ya está tipificada la variable x, ¿ok? Entonces ya saben que al tipificarla tengo un eje de simetría, entonces a la izquierda tengo z negativo y a la derecha tengo z positivo. Pero el valor que yo encuentre es igual y de sentido contrario. ¿Por qué? Porque la distribución es perfectamente normal. ¿Y por qué estoy utilizando una distribución perfectamente normal? Bueno, porque es conocida. Como es conocida la varianza poblacional, independientemente del tamaño, si es grande o si es pequeño, voy a estimar a través de esta expresión. ¿Ok? Entonces tengo la desviación, tengo el tamaño de la muestra, tengo la media muestral que me la dan, tengo el z de alfa medio y z de alfa medio que es por tabla, entonces puedo estimar a mí. Vamos a ver cómo calculamos ese. Nos quedan 10 minutos, 9 minutos. Vamos a irnos a la nueva